Muy buenas a todos ciudadanos, ¿cómo están? Por acá Citizen Tech. Bueno, en esta ocasión les traigo un nuevo Inside de Star Citizen donde nos presentaron los hangares persistentes que pronto estaremos viendo por el verso. Así que sin demoras, arrancamos. Dale. Bueno, básicamente lo que nos comentaron es que casi con seguridad a partir del parche 3.23 esta característica, me refiero a los hangares persistentes, comiencen a funcionar. Vas a obtener un hangar persistente el cual se te va a asignar a la ubicación de inicio que elijas cuando entras al juego. Si en este momento lo podés hacer en Área 18, New Babbage, Lorville, bueno, este hangar va a ser asignado a una de esas locaciones. El tamaño del hangar, bueno, será determinado dependiendo de la nave más grande que tengas y será utilizado como tu espacio personal. Ahí vas a poder dejar objetos, invitar amigos, ¿por qué no? O utilizarlo como quieras. El acceso al hangar es sencillo, haces una solicitud de aterrizaje a la torre de control, como siempre hasta el momento, y serás redireccionado al mismo si ya tenés uno asignado. Ya una vez que estés dentro de este hangar, bueno, vas a encontrar nuevas terminales que tendrán diversas funcionalidades. En una de ellas tendremos la terminal del elevador de carga con un nuevo sistema de inventario. Ahí vas a ver a la izquierda el contenido que tiene la plataforma y a la derecha el inventario personal. Vas a poder seleccionar qué objetos aparecerán en el elevador y subirlos rápidamente a tu nave utilizando ya sea el rayo tractor o manualmente, bueno, si la carga es pequeña. También estará la terminal de artículos donde vas a poder recuperar prendas, armas y armaduras de tu inventario personal sin que otros jugadores puedan acceder a ellas. Estas terminales estarán en hangares y también en diversas áreas clave alrededor del universo. Una de las novedades más emocionantes es que vas a poder llamar a tus naves al hangar de una forma, podría decirse, espectacular. Previo a que llames a tu nave desde la terminal, se abrirán grandes puertas en el suelo, lo cual dará acceso a una plataforma que va a ascender con tu nave con un show de luces incluido. Acá el dato interesante es que vas a poder llamar a varios vehículos simultáneamente. Ahora atentos porque hay algo muy importante. Para los que prefieren no cargar algo manualmente, algo para lo que estos hangares, bueno, fueron ideados, habrá una opción de carga automatizada en las terminales, pero si se opta por dicha opción, se deberá pagar un costo adicional, lo cual, bueno, tiene lógica. Este proceso de carga va a tomar un breve periodo de tiempo. Nos dicen que lo que se busca con esto es hacer la carga más inmersiva, que entregue una mayor recompensa y que sea más táctica, además de impactar obviamente en toda la experiencia de juego al tener un espacio personal permanente. Los hangares tal como los conocemos hasta ahora han cambiado su tamaño, siendo el XL un 20% más grande, el L un 30%, también han cambiado, bueno, algunas naves pequeñas a los hangares medianos para que de esta manera puedan caber con más comodidad. Bueno, creo que este es un gran paso para Star Citizen, esta persistencia en cuanto a sitios personales, bueno, en este caso los hangares. Aún resta por obtenerse más información, como por ejemplo si será posible tener más de un hangar personal, y me refiero a tenerlo en diversos sistemas, por ejemplo. También me gustaría saber qué pasará con los viejos hangares que tenían estilos propios. Si se acuerdan, hace varios años atrás, bueno, realmente eran muy buenos, como el BGF industrial, el Self o el tradicional Rebel and York. No hago referencia a tenerlos tal cual en el universo persistente, sino a tener diversos estilos de hangares. ¿Será acaso que llegarán los módulos de hangares nuevamente a la venta? ¿Habrá venta de módulos con estilos propios? ¿Y qué pasará con las estaciones? Este es un tema no menor, dado que ya han comentado varias veces, si hacemos memoria, que en el futuro esos hangares en los que hoy, bueno, aterrizás alrededor del verso en las diversas estaciones, tendrán un costo de utilización, sí, tal como cuando alquilas un garaje para tu vehículo. Realmente creo que el tema hangares es súper extenso, y si bien este Inside
pudo haber sido algo grande e importante, sin dudas lo es, no lo niego. Podría haber traído más información del tema, pero creo que han hecho, más referencia a la persistencia en el hangar que al hangar mismo. Hay muchos jugadores que toman su gran nave y viven en ella, literalmente hoy en día. Los he visto dejando la 890, la Carrack, la Reclaimer en sitios alejados, llenándolas de consumibles y raramente pisan una ciudad nuevamente. Esto lo digo por el uso que podría dársele a estos hangares, el cual referente a la carga sería muy amplio y es obvio y está muy bien, pero fuera de ella sería algo relativo, digamos. En mi caso personal, suelo salir en Lorville siempre la primera vez y casi de inmediato cambio el sitio de respawn a una estación, algo que creo que la mayoría hacemos. Luego de hacer esto nunca vuelvo a la ciudad, creo que no hay necesidad de hacerlo, salvo quizás contadas veces, y además el rendimiento, en este caso en Lorville, es bastante malo en este momento. Entonces, si bien tendrías tu hangar allí, si no te dedicas a la carga, ¿cuál sería la razón para volver una y otra vez de manera permanente? Y ojo, esta no es una crítica, sino encontrarle motivos para tener un asiento permanente en ese lugar. Otro de los temas que podrían haber tocado sería qué pasa con la intrusión en tu hangar personal. Si otro jugador se mete dentro de tu hangar, ¿recibiría criminalidad? Porque además se supone que al acceder a tu hangar podría interactuar con las terminales. Por ejemplo, ¿qué sucedería si mi nave más grande es una Andrómeda y luego me asignarían un hangar de un tamaño determinado y luego compro una 890 Jump? ¿Me asignarían otro hangar y migrarían todo el inventario de un hangar al otro? Tampoco se aclaró cuál será el límite de objetos o carga a almacenar en estos hangares. No debería ser infinito y tendrá un tope, al menos en cuanto a la carga, no así en naves y vehículos, porque sabemos que los vas a tener todos disponibles. Muchas aristas para tocar ha dejado este nuevo Inside de Star Citizen. Seguramente con el correr del tiempo iremos despejando muchas dudas que van quedando en el camino. Por el momento creo que es otro gran paso hacia lo que todos aquellos que llevamos muchos años en este juego queremos alcanzar. Si me refiero a un Star Citizen cada día más completo, avanzado, generando más certezas que hype, entregando más contenido que promesas y rompiendo nuevas barreras en esta industria de los videojuegos. Ahora sí, es tu turno, decime qué te ha parecido este Inside, qué es lo que más te ha gustado, qué es lo que menos te gustó, qué te gustaría que añadieran en el futuro respecto a los hangares. Déjame tu impresión personal del tema, que siempre es muy importante para todos. Ya sabes que si este video te gustó, te sirvió, te informó, podés dejar ese enorme like para valorar el contenido del canal. También obviamente podés compartirlo, y si no estás suscripto, dale, que esperás, sumate a esta familia que crece día a día. Tiempo de partir, como siempre, nos vamos, no sin antes desearles a todos una muy buena y gran vida, cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el próximo video. Adiós.